El protagonista de Ecuador eres tú. Y unidos somos invencibles. Así como en la vacunación, sigamos juntos. Porque ya demostramos que podemos. Porque lo merecemos. En todas partes. Ponte Exa FM. A esta hora, la revista de Opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad, en la revista de Opinión Democracia, 7:30 en el territorio continental ecuatoriano. Queremos dar espacio para una explicación respecto de la aplicación de la ley de reforma tributaria denominada Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19. Se ha expedido el reglamento que se venía reclamando a fines del año 2021. El reglamento es fundamental para la aplicación de la ley. De acuerdo al ordenamiento jurídico, el reglamento no puede estar sobre la ley, sino desarrolla la aplicación de esta ley. Pero es importante porque hay algunos puntos que en su desarrollo deben cobrarse impuestos, por ejemplo. Por ello, queremos dar la bienvenida para que nos expliquen sobre la aplicación del reglamento al economista Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía de la UDLA, el economista Jaime Carrera, secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal, y el doctor Napoleón Santamaría, abogado, tributarista y académico. Bienvenidos, economista Vicente Albornoz. Este reglamento, ¿cómo viabiliza la aplicación de la ley? Porque se han establecido plazos en el reglamento, por ejemplo, para el cobro de algunos impuestos que impuso la reforma tributaria. Muy buen día. Muy buenos días, Miguel, muy buenos días, Jaime, qué gusto, un feliz año para todos ustedes. Bueno, este reglamento viabiliza la aplicación, como cualquier reglamento, viabiliza la aplicación de la ley que tiene que regular. Si es que uno revisa el reglamento, ¿qué es lo que tiene? Tiene ya la forma específica de calcular, por ejemplo, el impuesto al patrimonio de las personas, del impuesto al patrimonio de las parejas, de los cónyuges, el impuesto al patrimonio de las empresas, ya da los detalles de cómo se ha de declarar los activos en el exterior no declarados en el pasado, da el detalle, bueno, da todos los detalles y la verdad no es mucho más que eso, es detallar lo que ya está en la ley y en mi opinión el reglamento se mantiene totalmente dentro de la ley como tiene que ser, ¿no? Se mantiene totalmente dentro de la ley y explica ciertos detallitos de hasta cuánto se puede descontar de ciertas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es un reglamento como debe ser un reglamento, así de sencillo. En todo caso, economista Albornoz, esto va a facilitar el desarrollo de la ley que aspiraba, como fue el anuncio inicial del gobierno, 1.900 millones de dólares para la caja fiscal. Sí, evidentemente, bueno, facilitar, sí, va a facilitar, va a volver un poco más operativo el que se cobre más impuestos en el país. Me parece que es evidente eso. Y ¿qué más se puede decir de este reglamento? Entrar en el detalle de cómo se deben aplicar todas las normas que están en la ley y que está vigente en realidad. A ver, está vigente desde fines de noviembre, pero ya las primeras normas empezaron a tener efecto el 1 de diciembre y el resto de normas tienen efecto desde el 1 de enero de este año, o sea, desde anteayer ya tienen efecto el resto de normas de la ley. ¿A qué me refiero? Hay ciertos impuestos que son mensuales, como el IVA, que ya las modificaciones al IVA entraron en vigencia en el 1 de diciembre, y otros impuestos son anuales, como el impuesto al patrimonio, el impuesto a la renta, y eso entra en vigencia desde el 1 de enero de este año. El golpe del impuesto a la renta lo vamos a ver los ciudadanos en las mayores retenciones que nos hagan a quienes ganamos más de $2,000.
En realidad el golpe fuerte del impuesto a la renta lo vamos a ver recién de aquí en 15 meses, cuando en marzo del próximo año, marzo 2023, tengamos que pagar el impuesto a la renta. Creo que eso es lo que tiene el reglamento, no hay mucho más que decir del reglamento, al menos para alguien que no es un experto en reglamentos y en regulación tributaria como yo. Bienvenido al doctor Napoleón Santamaría. ¿Qué novedades ha encontrado usted en el desarrollo de la ley a través de este reglamento expedido por el Ejecutivo? Muy buen día, Napoleón. Saludos, muy buen día a todos los amigos que están atendiendo este conversatorio, a los amigos del panel. Desde luego usted, déjenme enviarles un generoso 2022 para todos los 17 millones de ecuatorianos, con la firme esperanza que así será. Mire, yo rescato algunas cosas. Primero, que es de las pocas veces que una ley que entra con fuerza el 1 de enero de un año, desde el fin de este año, tiene un reglamento previo. Si revisamos los últimos 6 cambios legislativos, el reglamento siempre entró en enero, febrero o marzo del siguiente año, y eso generaba un tema de, efectivamente, ahí sí de angustia, de desesperación, de no saber el alcance, el contenido y la aplicación de la norma. Muchas veces criticamos la inseguridad jurídica, pero pocas veces valoramos la seguridad jurídica. Y me parece que uno de los elementos básicos de seguridad jurídica es que arranquemos este año, hoy día, el lunes 3 de enero, todos los factores económicos del país tenemos ley y reglamento a la mano y por lo tanto sabemos cómo va a funcionar. El reglamento trae, bien dicen, no muchas especificaciones, pero sí trae algunas que son muy valiosas. Yo rescato, entre otras, las siguientes. Primero, el tema de el reglamento sí hace una distinción entre el buen contribuyente y el mal contribuyente, porque en el Ecuador, lastimosamente, sí tenemos todavía malos contribuyentes. ¿Qué nos dice el reglamento? Dice, mire, el buen contribuyente, es decir, el que haya hecho sus declaraciones bien los últimos 3 años y oportunamente, tiene, respecto de los impuestos patrimoniales, un descuento del 5%. Esto nunca ha pasado en la legislación fiscal ecuatoriana. Nunca se ha dado descuento pro buen contribuyente. Y esto es bueno resaltar. Quizá el porcentaje se queda corto. Yo hubiera sido un poco más generoso en esa concesión. Pero sí me parece que el principio es bueno. Es rescatar, resaltar y dar un beneficio a aquellos contribuyentes que tienen un performance correcto, que hacen bien las cosas, que no se meten en problemas, que no asumen pasivos ocultos fiscales exagerados, y que de alguna manera están dentro del margen de la ley, respecto de aquellos otros contribuyentes que de alguna manera siempre están en algo reñidos con la aplicación de la ley. Y esto me parece sustancial. Segundo, hago una precisión. El reglamento aclara algo importantísimo, que la reforma del impuesto a la renta, que afecta sustancialmente a las personas que tienen ingresos bajo relación de dependencia, es decir, obtienen un solo salario, rige y van a comenzar a sentir el efecto fiscal desde este mes de enero. ¿Por qué? Porque incorpora 2 elementos valiosísimos. Primero, los trabajadores sí deben presentar la prohibición de gastos personales a sus empleadores o empresas. Sí lo deben hacer. Con esto se acaba un poco este mal dicho de que las facturas ya no sirven, ya no guarden las facturas, ya para qué facturas. No es verdad. Las facturas sirven, las facturas conceden un beneficio que se llama crédito tributario imputable al impuesto por pagar, y por lo tanto los trabajadores sí deben presentarlo. ¿Desde cuándo? Desde este mes de enero. Y desde este mes de enero, las empresas, los empleadores tienen que comenzar a hacer la retención en la fuente de impuesto a la renta, descontando esa prohibición de gastos que le concede, como hemos dicho, crédito tributario a los empleados. Es decir, este grupo humano, que son trabajadores que obtienen un solo salario, ya van a sentir el efecto de la reforma tributaria en enero. ¿Quiénes van a sentir al siguiente año, en marzo del 2023? Todos aquellos personas naturales que tienen ingresos que no son bajo la dependencia. Por ejemplo, entonces el arquitecto, el ingeniero, el abogado, el economista, etcétera, que están en libre ejercicio de la profesión. Y estos son precisiones muy valiosas que el reglamento lo hace. Es que en este caso, queridos amigos, el reglamento era sustancial. ¿Debido a qué? Debido a que la irresponsabilidad de esa asamblea que le está jugando en contra del desarrollo del país no hizo su tarea de examinar, de analizar, de pulir, de mejorar el texto de la ley. Entonces no quedaba de otra opción que el reglamento
haga ese trabajo en lo que se pueda hacer respecto de lo que no hizo la Asamblea. Y finalmente, un tema sustancial, se aclaran conceptos, por ejemplo, se aclara un concepto de que el transporte no forma parte de la base imponible para la importación de bienes que hacemos al Ecuador, es decir, el famoso CIF, ya no es base imponible para el pago de aranceles, ya no se incorpora el flete, solo es el costo y el seguro. Y esto es algo importante, o sea, realmente una lectura detenida del reglamento nos da muchas variables de algo que el país tiene que aprovecharlo. Solo para cerrar este primer bloque, si vemos la recaudación del último trimestre, realmente es espectacular. Es 28% más del año 2020 y 17% más que el año 2019. Y ojo que el 2019 tuvimos una recaudación total de 14.200 millones de dólares. Pero les dejo con una mejor noticia. La recaudación de diciembre, que se va a ver en enero, será la mejor recaudación de los últimos 10 años. Eso muestra a todas luces que el país se está reactivando, que comenzamos a mover esta rueda de generación de empleo, riquezas, de distribución, etcétera, y creo que son muy buenas noticias para el Ecuador. Bienvenido al economista Jaime Carrera, secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal. Economista Carrera, ¿cómo ve el inicio de este 2022 y la aplicación de la ley de reforma tributaria, hoy con un reglamento que regula esta aplicación? Buen día. Buen día, Miguel. Dios necesariamente tiene la influencia de cómo el Ecuador cerró el 2021. El 2021 en el presupuesto cerró con millones de dólares, que es una reducción muy importante de los 7.000 millones de déficit del año 2020, que fue el peor de la historia. Se redujo el déficit de 7.000 millones a 3.800 por tres factores esencialmente, ¿no? El ingreso tributario, que cerró con 13.300 millones el año anterior, fue 1.000 millones superior al 2020, que fue un año pésimo. Entonces hubo ingresos tributarios adicionales por 1.000 millones. En el petróleo se recibió 2.700 millones, que son 2.100 millones adicionales al año anterior, que el ingreso tributario fue de apenas 600 millones de dólares. Ingresos por petróleo adicionales por mejores precios, por la producción mayor comparada con el año anterior, porque en este año está decreciendo mes a mes, y por la recaudación de unos 600 millones de un encaje que había en las cuentas chinas. Entonces el petróleo le dio más de 2.000 millones y 1.000 de tributos, son 3.000 adicionales en ingresos. En gastos, el Estado tuvo un ahorro de 1.000 millones de dólares por el ahorro de los intereses de la renegociación de los bonos basura del año anterior. Entonces, más 2.000 millones, más 3.000 millones de ingresos y menos 1.000 millones de intereses, de pago de intereses, bueno, hace que el déficit se reduzca a 3.800 millones, no obstante que ha habido ciertas reformas en los gastos del año anterior, ¿no? El año anterior, en diciembre esencialmente, apenas en diciembre, por ejemplo, el gasto en pensiones del 40% de pensiones del Seguro Social, que inicialmente se presupuestó en 1.700 millones, lo bajaron en noviembre a 1.400 y en diciembre lo subieron a 1.900 millones el pago del 40% de pensiones. Lo mismo pasó con el sistema de seguridad de las Fuerzas Armadas, que le subieron la asignación a 400, a 500 millones, y del ISPOL, que tenían 128 millones de asignación, lo subieron a 200 millones en diciembre la asignación. El Ecuador lamentablemente parece que ya está comenzando a pagar con impuestos ya los desafueros que hubo en el ISFA y el tema que todos conocemos, ¿no?
En este plano, las deudas del presupuesto quedaron en 1.700 millones de dólares, 900 millones de deuda al Seguro Social y 500 a los seccionales esencialmente. ¿Cómo se financió el año anterior el presupuesto? Con 3.400 millones de dólares de préstamos del Fondo Monetario, de multilaterales, 950 millones del regalo que hubo de derechos especiales de giro del fondo y alguna emisión de deuda interna. Quedó pendiente, ahora sí iniciemos este año, ¿no? Quedó pendiente del año anterior por la revisión que no se concretó, los 700 millones del Fondo Monetario y 700 millones más del Banco Mundial. Ahora veamos 2022, qué va a pasar en este año. La reforma tributaria y ese reglamento. Esperaría que clarifique con absoluto rigor los ingresos que van a rendir en cuanto a la reforma tributaria, esencialmente en el impuesto al patrimonio, en el impuesto a la renta. No se sabe aún cuánto podría rendir esto de la recuperación o la declaración de los activos en el exterior y otros rubros. Entonces, en este año tendrá que el gobierno efectuar una total reprogramación de sus ingresos y gastos públicos. Y yo esperaría compatibilizarlos con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con nuevas cifras, porque habría que agregar lo que rinde la reforma tributaria, restar los 150 millones de dólares que significa la rebaja del ISD, otras rebajas en el ICE y en general un conjunto de cosas, ¿no? Inicialmente para este año, el presupuesto que ya está aprobado tiene un déficit de 3.800 millones de dólares, sin considerar lo de la reforma tributaria y con muchas interrogantes, ¿no? Habría que ver qué pasa con el petróleo. En cuanto a las necesidades de financiamiento, habría que esperar a ver qué pasa con el acuerdo con el fondo. Si los desembolsos pendientes del año anterior, que son 700 del fondo y 700 del Banco Mundial, fluyen en estos primeros meses de este año, eso va a ayudar mucho al financiamiento del año 2022, dependiendo aún de cuánto va a entregar el Fondo Monetario Internacional y los multilaterales. En el acuerdo inicial estaban desembolsos de estos organismos por 3.300 millones de dólares. A eso se agregaría lo que quedó pendiente el año anterior. Bueno, hay mucho por hacer en este año. Claro. Inicialmente, en el acuerdo con el fondo, se esperaba un déficit de 2.600 millones, incluida ya la reforma tributaria. Pero todas estas cifras hay que revisarlas, hay que volver a tener un absoluto rigor en la programación y en el gasto público. Y sobre todas las cosas, Miguel, que la sociedad entienda más allá de las cifras, que el año 2022 tiene que ser un año de inflexión, del inicio de un verdadero proceso de sostenibilidad fiscal y de evolución favorable de la economía. Porque estos números que acabo de mencionar, la mayoría de los políticos, de los empresarios, de los analistas, de los trabajadores, de los indígenas, no los entiende o no los quiere entender. El esfuerzo fiscal y económico que hay que hacer en los próximos años es gigante y va a requerir la contribución de todos. Si la economía crece este año, como está previsto, el 3,5%, con un PIB de 105.000 millones, ese PIB será apenas el PIB del año 2017, que no fue bueno. Es decir, eso fue el año anterior. Si este año la economía crece el 2,5% como está previsto y el PIB es 110 millones de dólares, sería el PIB de 2019 apenas, ¿no? Entonces el Ecuador tiene un gran trabajo por hacer en el futuro, que va más allá de los números y de las cifras que deben entenderse bien en cuanto al fisco, en cuanto a la economía. Debe ser el punto de inflexión este año de los acuerdos en pro del desarrollo, ¿no? La invitación a cambiar que hace la pandemia.
Si la pandemia cambió el mundo, cambió nuestra forma de ver la vida, nos obligó a cuidar nuestras vidas y nuestra salud. Tenemos que entender que de aquí en más debemos llegar a acuerdos fundamentales en la sociedad para que esa vida que hoy la cuidamos y la preservamos sea próspera en el futuro. Y no será próspera sin un esfuerzo colectivo en torno a manejar bien las cuentas públicas, la economía, a atraer inversiones, a firmar acuerdos, a entender que el camino al desarrollo es ese, pero con el esfuerzo y la contribución de todo el país, de ricos, de pobres, de empresarios, de políticos, de analistas, y partiendo de la base de entender estos números, ¿no? De entender las cosas, porque si no se las termina de entender, las actitudes como las hemos visto hasta ahora, si siguen siendo las mismas del pasado, los resultados no van a ser diferentes. No solo diferentes, van a ser peores. Entonces la invitación es que este año sea el punto de inflexión de toda la sociedad ecuatoriana, sí, para construir entre todos un país próspero. Efectivamente. Economista Vicente Albornoz, es importante esto que ha señalado el economista Jaime Carrera, cómo lograr sostenibilidad fiscal 2022, partiendo de un hecho. Y escuchábamos hace poco en la revista de Opinión Democracia a un reconocido médico, el doctor Iván Ceballos, decía que es importante el crecimiento económico, pero hay un recrudecimiento y la pandemia tendremos para largo, en lo cual habría que replantear el crecimiento quizás mucho más modesto en aras de la protección de la vida. ¿Cómo combinar esta pandemia que cambió todo, como decía Jaime, frente a una realidad de crecimiento económico para que mejore la situación, el entorno en un país en estas condiciones complejas? Bueno, yo quiero resaltar algo que Jaime no lo dijo explícitamente, pero lo está insinuando. Este es el año de la recuperación. O sea, esto es el año de la recuperación. Y creo que eso es clave, y es clave que los ecuatorianos tengamos claro que la oportunidad está ahí y que debemos aprovecharla. ¿A qué me refiero? A ver, la parte antipática, el ajuste, el aumento de impuestos ya se hizo el año pasado. Ya están desde el 1 de diciembre vigentes algunos de los cambios y el resto están vigentes desde hoy. Ya está hecho. Esa parte es antipática. O sea, yo no voy a negar que es antipático que nos suban los impuestos. Es antipático, a nadie le gusta, a ningún país del planeta le gusta. Entonces, ya se hizo eso y este es el punto de inflexión. Este es el año en que tenemos que concentrarnos en ir hacia mayor crecimiento económico. Ahora, ¿cómo vamos a crecer más? Podríamos hacer lo que se ha hecho en el pasado, como bien decía Jaime, y podríamos decirle al gobierno que baje los impuestos y que sube el gasto para impulsar el crecimiento económico, lo cual sería un absurdo, porque eso no es la manera con la cual los países crecen a largo plazo. ¿Cuál es la forma en que podemos crecer? Muy sencillo, inversión. Inversión en el sentido de dinero que se destina a producir más. ¿Cómo podemos atraer más inversión nacional y extranjera? Pues creando un ambiente adecuado para la inversión. Eso es en lo que tenemos que concentrarnos en este año. ¿Y por qué tenemos que concentrarnos en crecer? Porque el crecimiento es el que genera empleo y el empleo es el que destruye pobreza, y eso es el enfoque que tenemos que tener al final en el país. Entonces, destruir pobreza a través de creación de empleo a través de mayor crecimiento económico y crecimiento económico a través de inversión. ¿Cómo atraemos la inversión? A través de crear un ambiente adecuado para las inversiones nacionales y extranjeras, pequeñas, medianas y grandes. Todas tienen que venir al país porque esa es la única manera que tenemos de crecer. ¿Cómo se crea un mejor ambiente para las inversiones? No, a ver, en el menú para crear un mejor ambiente para las inversiones no está el bajar impuestos, ni el subir gasto público, ni el subir ayudas del Estado. Está simplemente el crear un ambiente adecuado. ¿Qué se hace? Bueno, se puede firmar tratados de libre comercio para que los productores aquí en Ecuador tengan acceso a todo el resto del mundo. Se puede hacer pequeños anuncios de sacrificios fiscales como este impuesto tan absurdo, el impuesto a la salida de divisas, que es un ejemplo de el absurdo tributario, que a mi entender, y esto seguro Napoleón Santamaría nos puede aclarar, a mi entender hoy día ya está en 4,75% y no en 5% como estaba hasta el 31 de diciembre. Esto es un anuncio que le puede dar optimismo al sistema productivo.
porque el gobierno está sacrificando algo de ingresos a través de darle una señal al sector productivo de que va a facilitarle la vida al sector productivo. ¿Qué más se puede hacer? Cosas como lo que resaltaba Napoleón Santamaría, pelear a favor de la seguridad jurídica, dar un reglamento muy a tiempo, dar un reglamento con todos los detalles necesarios y hasta favoreciendo a los buenos pagadores de impuestos. Eso es lo que se puede hacer y creo que eso es en lo que tiene que enfocarse el país. Del tema de la pandemia, evidentemente yo no soy médico, no tengo idea de medicina, pero los datos hasta hoy no son muy, no deberían ponernos muy pesimistas. Los datos que hay hasta este momento de las diferentes variantes y todo eso, hablan de muchos contagios, pero pocas defunciones. Entonces, parecería que esto no nos debe llevar a una nueva cuarentena violenta, de ninguna manera. Y la cuarentena, bueno, si médicamente es necesaria, hay que entrar en una cuarentena, pero la cuarentena es económicamente muy destructiva. Deberíamos pensar 5 veces antes de entrar en una nueva cuarentena y yo no veo el ambiente para meternos en una nueva cuarentena. Los datos no nos hablan de que estamos en una situación como la de abril, mayo del 2020, que fue la pesadilla de las pesadillas, o incluso como estábamos hacia febrero, marzo del año 2021, que también hubo una gran ola de defunciones. Hasta ahora parecería que no estamos tan mal, por lo tanto, mi sensación es que no deberíamos entrar en una cuarentena y no deberíamos afectar el crecimiento económico que está recién despegando ahorita. Por lo tanto, yo en eso soy un poco más optimista. Creo que sí puede haber un buen año económico, el 2022 sí puede ser un buen año económico, si es que logramos atraer inversión y logramos evitar grandes cuarentenas. Muy importante lo que ha dicho Vicente Albornoz, en aras de mantener esa expectativa de crecimiento económico, sin lo cual no podremos salir con crecimientos modestos. Doctor Napoleón Santamaría, ¿cómo avanzar este año en estas condiciones con estas certezas? Porque de alguna manera, decía Vicente, da certeza, ya se aprobó la reforma tributaria, hay que cobrar, es decir, esto puede generar seguridad jurídica que permita la venida de más inversión extranjera y nacional, incluso con esta reducción del 0.25 en el cobro ya del impuesto a la salida de capital al país. Y para no abundar ni redundar en los excelentes comentarios que han dado, sí, yo creo que hago un énfasis adicional en algunos temas. Primero, es que yo comparto con lo que ellos dicen desde el lado que a mí me ocupa y que conozco, que es el tributario. Para mí el año 2022 es el año de inflexión, efectivamente, como lo ha dicho Jaime y como lo ha dicho Vicente, es el año en el que vamos a dejar ese pasado niños de recesión, de miedo, de temores, y vamos a dar un salto. Sin temor a equivocarme, porque creo que no lo estoy haciendo, a menos que no haya en ningún evento importante, un caso fortuito, una fuerza mayor. El 2022 será el año récord en recaudación a nivel histórico del país. No solo porque ya hay reactivación económica y se ve, sobre todo el IVA. Si vemos la potencia de la recaudación del IVA, cada punto ya le reporta 630 millones de dólares al Estado. Eso muestra que la cantidad de veces que está circulando, rotando el inventario y moviéndose los capitales en giro de las empresas es importante. Ojalá y llegásemos a los 700 millones deseados de cada punto del IVA, que siempre fue una media anhelada en el país. Pero bueno, si es que nos quedamos en este crecimiento paulatino, vamos a tener una excelente recaudación por la reactivación. Pero eso sumémosle 3 elementos. Primero, algo que se ha dicho, este año viene como 900 millones de dólares por los nuevos tributos, más o menos 370 millones de dólares por el impuesto patrimonial, 600 del impuesto a la renta y unos 20 millones o 30 millones adicionales de otras reformas. Eso es lo que se ha logrado medir, el FDI es lo que logró medir y en base de eso se envió la reforma tributaria. Pero ¿qué no se ha logrado medir? Y me parece que pueden ser 2 elementos que nos van a sorprender positivamente, desde luego en el 2022. Primero, el tema de la regularización de activos en el exterior. Si es que el reglamento ya lo aclara cómo hacerlo mediante una declaración notarizada,
Lo que falta definir ya es con los notarios si va a estar encriptada o no, si va a ser de una manera reservada al estilo del testamento cerrado, etcétera. Bueno, son detalles notariales que debemos hacerlo, pero ya está el procedimiento. Y está claro que si hacemos bien una invitación, bien la tarea durante el año 2022, vamos a tener importante reducción de capital, primero. Segundo, nacionalización de activos que hoy día son apátridas. Y es bueno ahora que adopten la nacionalidad ecuatoriana. Tercero, una vez que licitamos las bases imponibles, tenemos fiscalidad a futuro, grabamos impuestos a la renta, etcétera, a futuro. Y sobre todo, cobramos un impuesto. La regulación no es gratis, no es tax free, como muchos políticos demagogos dicen por ahí. Ahí hay un impuesto adicional que también le puede dar recaudo a la nación. Y tercero, algo que tampoco estuvo medido en la reforma porque era imposible medirlo, es el tema de la transacción. Como la ley entró en vigencia el 29 de noviembre del año anterior, durante el mes de diciembre ya le salí cuenta con cerca de 47 procesos de mediación para llegar a transar. Pues porque aquí, seamos honestos, hay muchos abogados que se dedican a litigar cualquier desfachatez y finalmente pierden las causas y van con las caras largas o ni van a las caras largas donde presentan decirles que perdieron las causas. Bueno, para no tener ese viacrucis también se creó un sistema de transacción fiscal a través de un proceso de mediación. Y ya hay 47, hasta la semana anterior había más de 47 causas. Si esto se llega a sumar, porque recuerden que para eso tenemos 2 meses para exoneración del 100% de recargos, y esos 2 meses se acabarían el 28 de enero del 2022, si sumamos mayores causas para mediación, y a posteriori no es que no se pueda hacer, sí se puede hacer, pero ya no con el 100% de disminución de recargos, sino con el 75, 50, etcétera. También vamos a tener, y casi se los estoy asegurando por ahí, porque ya he visto el movimiento de los procesos de mediación, vamos a tener una adicional recaudación. Si a este elemento fiscal, ¿por qué me gusta el tema fiscal? Porque es lo que conozco, para empezar. Y segundo, porque para mí es el 80% de los ingresos. Ahí Jaime nos decía cuánto nos da el petróleo este año como una buena noticia, pero los tributos nos dan muchísimo más. Es decir, mientras el régimen fiscal sea sólido, sostenible, recaudatorio, etcétera, nos va a ir bastante mejor en 2022. Pero a eso, Miguel y amigos, sumémosles el tema de que cerramos con récord de exportaciones en camarón, con muy bien en pitahaya, con muy buenas cifras en brócoli, en macadamia, en atún, en flores, récord flores. Bueno, fue un gran año, ojalá y se mantenga, y espero que sí para el 2022. Más la buena cotización del precio del petróleo del 2021 que esperamos se mantenga con las vicisitudes que hemos tenido ahí del oleoducto del Sote, se mantenga en el 2022, y sobre todo un elemento adicional. Lo que decía Vicente, que comparto plenamente, ¿no? Aquí combatamos la pobreza. ¿Y cómo se combate la pobreza? Nos decía Vicente, generando empleo. ¿Y cómo generamos empleo? Haciendo inversión, generando riqueza, haciendo de este país una nación más rica. Bueno, ¿y cómo hacemos eso? Geopolíticamente, si vemos el mapa geopolítico de América Latina, es que todo se pintó de rojo, excepto el Uruguay, por ahí, nosotros en el Pacífico, pero al ser nosotros un país privilegiado por estar en la punta más caliente del Pacífico y ser un país no rojo, lo que tenemos aún más las condiciones como para invitar seriamente inversión extranjera para generar estos buenos efectos que nos indican Jaime y Vicente. A esto entonces yo creo que es sustancial algo. Pedirle al gobierno que, algo que ya se decía, priorice, ordene y ejecute bien el gasto corriente y el gasto de inversión. Esto es clave. Para eso el llamado a los 17 millones de ecuatorianos. Revisen que sus alcaldes, que las prefecturas, que los gerentes de empresas públicas, etcétera, estén gastando en cosas razonables. No necesitamos canchas de fútbol, no necesitamos pinturas, etcétera. Necesitamos salud, educación, seguridad. Eso necesita el país sustancial y fundamentalmente. Segundo, el tema de el orden de las leyes, porque, Miguel, tenemos que pedirle al Parlamento que le ayude a la nación. Fue el año 2021 un año desastroso para el país respecto de la evaluación del Parlamento, de la Asamblea, me refiero. Una entidad que no le funciona al país, que no le agrega al país, que no le ayuda a la nación y a los ciudadanos ecuatorianos. Por el contrario, juega en contra del desarrollo. Bueno, decirles a estos caballeros que necesitamos su colaboración para el 2022. ¿Para qué? Sustancialmente, desde mi modesto punto de vista, fundamentalmente en crear y construir una ley de inversiones, que incluya ¿qué? El respeto a la inversión extranjera, el sistema de concesiones, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, qué significa concesión limpia, concesión completa, semicompleta, qué es la delegación a manos privadas, qué es la administración a manos privadas. O sea, definamos estos conceptos como país en este 2022. Estamos en este año que nos dice Jaime Vicente, el año de inflexión,
invitemos ahora sí a hacer inversión extranjera. Y a esto subimos un llamado más, un llamado a los buenos empresarios, que afortunadamente sí los hay. Esos empresarios tienen que convertirse en líderes, de orientadores de política pública económica, para que el sector obrero, el sector de los trabajadores también se conviertan en esos orientadores de política social. Necesitamos esos factores que, sumados a la academia, todos nos ayudemos a ver ese vaso más lleno que vacío. Yo estoy seguro y comparto en eso, Miguel, este 2022 va a ser un gran año si los 17 millones de ecuatorianos nos concentramos en hacer eso, una mejor república en América Latina, una mejor nación en América Latina. Creo que es el enfoque, ¿no? ¿Cómo hacemos que el Ecuador sea uno? Carrera, ¿será, usted comparte ese optimismo, un mejor año el 2022, siempre y cuando hagamos lo correcto en el gasto, calidad del gasto, en el tema de las inversiones? Tiene que ser este un buen año, mejor año. Y repitiendo que este debe ser el año del despegue del Ecuador, el año de quiebre de la historia del Ecuador, el año de la ruptura hacia el desarrollo. El gobierno tiene las líneas básicas de esa ruptura. Sostenibilidad fiscal en el futuro, que significa equilibrar las cuentas públicas, y en ese marco atender las preferencias, las asignaciones sociales de educación, salud, en un marco de responsabilidad fiscal. Eso es una área importante. La otra, atraer inversiones. Como se ha dicho, sin inversiones no se puede crecer. Y si no hay crecimiento abundante, no hay generación de trabajo y no hay menos pobres. El Ecuador necesita crecer a tasas de por lo menos del 5% anual durante décadas. Entonces el gobierno piensa mandar una ley de aliento a las inversiones, que es fundamental. El reformar el mercado laboral es esencial para permitir que los que no tienen trabajo tengan trabajo. Construir un país moderno en todos los aspectos. Pero todas estas buenas intenciones llevan tiempo. Los logros no son inmediatos. Crecer, construir una historia sólida de fundamentos económicos, fiscales, sociales, va a ser una tarea de año a año, de día a día, porque esto se construye en el tiempo. Y para eso requerimos perseverar en estas políticas, perseverar como sociedad, perseverar como gobierno y tener absolutamente claro que hay que tener paciencia colectiva en el esfuerzo de construir este país, porque los resultados se ven en el mediano y largo plazo. Construir una historia de responsabilidades económicas, fiscales, sociales, de atención a los más desprotegidos, de crecer a tasas elevadas. Es una tarea que se construye en el tiempo. Esa construcción en el tiempo de estos fundamentos hace que el Ecuador sea menos riesgoso, que vengan las inversiones, que en general tengamos un entorno de seguridades para prosperar juntos y ser mejor que el resto. Y la historia esta que acabo de describir, de rigor fiscal, de abrir inversiones, de tener fundamentos sólidos, la han caminado ya países como Chile durante muchos años, Perú durante muchos años, Colombia durante muchos años, Uruguay, Panamá durante muchos años. Entonces, más allá de estos ejemplos que son evidentes, en el Ecuador vamos a sembrar esa semilla en el año 2022. Esa semilla que debe prender en toda la sociedad, lamentando siempre que mientras otros países ya avanzaron en esa dirección, en las que estas no son las preocupaciones, sino otras, avanzar más. En el Ecuador apenas está comenzando. Yo veía en el cambio del primer ministro en Alemania, con Angela Merkel, que dejó la magistratura, y el nuevo primer ministro dice: tengo la
el encargo en el futuro de modernizar Alemania. Entonces, yo conversaba con alguien y decía, Alemania quiere en el futuro modernizarse. ¿Y el Ecuador qué es en relación con Alemania? ¿Ah? Entonces, imagínense las dimensiones de lo que hay que hacer en el país. Eso nos invitaría a tener autoestima como nación, para arrimar el hombro todos, en una sola dirección, que no es ningún misterio. No hay país que progrese sin orden económico, fiscal, sin seguridades y sin producir, invertir. No hay país en el mundo, ninguno. Entonces la pobreza se reduce en esa dirección y el trabajo se crea en esa dirección. Y el Ecuador tiene que comprender que absolutamente todos los gastos del Estado y todo lo que se le pide al Estado tiene que ser financiado por la sociedad. ¿Quieren más dinero para educación? Hay que darle plata al Estado, la sociedad. ¿Quieren los exportadores que les quiten algunas cargas tributarias? Pues ese costo tiene que asumirlo toda la sociedad. El Seguro Social quiere dinero porque es insuficiente, ese costo lo asume toda la sociedad. Si el Ecuador no quiere tener déficit, hay que darle más ingresos y tener un gasto razonable. Si no quiere darle más ingresos al Estado, la deuda la paga la sociedad. No hay acción de los gobiernos del Estado que no tenga un costo para la sociedad. Eso tenemos que tener claro todos los ecuatorianos. Entonces, la tarea en el futuro, con el optimismo que tenemos hoy, de este punto de inflexión y de ruptura de la historia hacia el desarrollo, esa tarea tiene que ser emprendida por todos, con perseverancia, con paciencia, en esa dirección, porque no se puede alcanzar el desarrollo sin esfuerzo de largo plazo. Es como en una familia, ¿no? Una familia quiere su vivienda, su vehículo, sus comodidades con el esfuerzo de toda la vida, con el ahorro de toda la vida, con el rigor de toda la vida. Lo mismo pasa en las empresas. Entonces, asumamos el rigor fiscal, económico, de atraer inversiones, de crecer, asumámoslo todos como una tarea de esfuerzo colectivo en mayor o menor grado, pobres, ricos, empresarios, trabajadores. Esa es la principal tarea, más allá de los números. Tiene que el gobierno y todas las élites tener una pedagogía de todos los días para que esto comprenda a toda la sociedad y sea asumido por toda la sociedad. Esa es la principal tarea en este año, más allá de los números, de las expectativas de crecimiento, es el cambio de conducta de la sociedad. Esa es la tarea, y es una tarea de perseverancia del gobierno, de martillar todos los días, de las élites, de entender y de decirnos a todos los ecuatorianos que este es el camino, para que el relato sea este en el futuro, no el relato de pedir todo al Estado, de echar piedras, de paros, de absolutamente todo lo que hemos vivido. Ese relato del que hay que cambiar, el relato de las responsabilidades para construir un nuevo país. Bien, vamos a concluir este análisis económico. Una pregunta final rápida. ¿Qué recomendaciones darían para lograr estos objetivos, economista Vicente Albornoz? A ver, lo central es que transmitamos al mundo, no solo a los que están fuera del país, sino también los que están dentro del país, que somos un país dispuesto a apoyar la producción, dispuesto a apoyar las inversiones, que demos muchas señales al mundo. Creo que esa es la clave porque ahorita no hay otras herramientas para atraer inversión y como ya lo hemos dicho, hasta la saciedad, Jaime, Napoleón y yo, necesitamos que haya más inversión en el país. Entonces, ¿cómo podemos atraer la inversión? Dando señales. Una señal extraordinaria para todos los productores, todos los potenciales inversionistas, pequeños, medianos y grandes, sería algún tipo de reforma laboral. El hecho de que el Ecuador se pueda poner de acuerdo y pueda proponer y aprobar una reforma laboral, así no sea una reforma extremadamente ambiciosa,
Pero si logramos llevar a cabo una reforma laboral, estaremos dando una señal a todos los inversionistas actuales y potenciales de que el Ecuador está interesado en atraerles, en que vengan a este país. Así que yo creo que un gran reto es no hacer la reforma, sino el llegar a los consensos necesarios para hacer una reforma laboral y hacer una reforma laboral. Pero más importante es que podamos transmitir eso de que somos un país que puede llegar a un consenso para atraer inversión. Eso sería una excelente señal que ojalá se dé en el primer trimestre del año. Doctor Napoleón Santamaría, lograr consensos, uno de ellos en la reforma laboral, como dice Vicente Albornoz. ¿Cómo hacerlo, por favor? Yo creo que, mi querido Miguel, aquí hay que hacer un llamado bien sesudo, amplio y generoso a todos los actores de la sociedad. Primero a la academia. Necesitamos más líderes en la academia que orienten el pensamiento nacional, que la academia nos ayude a construir esa nación que todos queremos construir. Segundo, el sector empresarial. El sector empresarial es clave en la generación de empleo y, por lo tanto, a todos esos grandes empresarios que los hay y por cientos en el Ecuador, pedirles de esa reinversión, ese talento dedicado a la nación para generar nuevas industrias, nuevas fábricas, nuevos emprendimientos y, por lo tanto, empleo. Tercero, los actores sociales. Los actores sociales tienen que elevar su nivel de debate y discurso. No podemos seguir teniendo a grupos que sigan auspiciando el subsidio a combustibles, a esa combustión que contamina nuestra atmósfera y esa emisión irracional de CO2. Bueno, esto tenemos que ir subiendo el nivel de debate, de discusión, y por lo tanto necesitamos actores sociales un poco más capacitados y más comprometidos con el país. Y tercero, el tema de los actores políticos, ¿no? Fundamentalmente el actor político. Yo decía al inicio, necesitamos que una asamblea se siente a pensar ya no en los intereses partidistas. Creo que la asamblea y los 137 legisladores son los peor evaluados del año 2021. Ojalá y eso les sirva como un jalón de orejas para que sepan que es lo que necesitamos todos los ecuatorianos, es su trabajo, su compromiso. Y en eso enfocarnos realmente a tres coyunturas fundamentales. Primero, a sostener y fomentar lo ya hecho. ¿Qué se ha hecho? Se ha bajado aranceles. En junio del año anterior se bajaron a 677 productos de aranceles. Efectivamente, como decía Vicente, desde el día de antier tenemos un ISD del 4.75 y terminará a final del año en 4%. Tercero, se ha cambiado algunas variables sobre los impuestos a valor o arancelarios por unas diferentes formas de estimar los datos imponibles. Todo esto debe redundar en una cosa: mejores precios. Y cuando hay mejores precios y por lo tanto los ciudadanos pueden satisfacer mejor sus necesidades, entonces vuelves a ese círculo de virtudes de mayor venta, mayor rentabilidad, mejoramiento del empleo de calidad, etcétera. Y si sostenemos esto durante el año 2022 y sumamos reformas estructurales, yo comparto, sino que le doy prioridad a la ley de inversiones por el escenario geopolítico que tenemos en América Latina, que creo que es privilegiado para el Ecuador. Debemos aprovechar esta oportunidad y, desde luego, una reforma laboral, y comparto plenamente con Vicente, no ambiciosa, no extensa, sino precisa y puntual, que dé el claro mensaje de que el Ecuador definitivamente abrió su economía, invita al inversionista extranjero a la reinversión del inversionista nacional en aras de construir de este gran país una gran nación. Economista Jaime Carrera, su recomendación final 2022. Primero, Miguel, el recordarle al Ecuador el valor de la democracia y de las libertades. Tenemos un Ecuador maravilloso, con una democracia plena y con libertades plenas. Les invito a imaginar el país que hubiésemos tenido si teníamos en el poder los innombrables. Nos hemos olvidado de esa reflexión. Entonces, preservemos y amemos la democracia y las libertades. Y en ese marco de preservar la democracia y las libertades, construyamos todos este nuevo país. Y construyamos dándoles las señales de unidad interna hacia adentro y hacia afuera, para lo que se ha repetido tanto, atraer inversiones y crecer. El Ecuador, hay que repetirlo, aunque se nos olvida siempre, que tiene una economía dolarizada. No hay forma de que el Ecuador crezca sin más dólares
en el país. Y esos dólares vienen de exportar más, de atraer inversión extranjera directa y de que retornen capitales. No hay manera. Y para exportar más, atraer inversiones y que retornen capitales, debemos ser como país mejores que el resto del mundo. Levantar nuestra autoestima para no ser el Ecuador que apenas es mejor, entre comillas, que Venezuela desahuciado o que Bolivia, o casi igual que Paraguay, y está por debajo de todos los países de la región. Entonces tenemos la obligación ética, moral y de desarrollo personal, familiar y como país de levantar al Ecuador para ser mejor que el resto. Muy bien. En democracia que en libertades. Esa es la tarea que debemos emprender desde hoy, desde este día, porque si no lo hacemos, habremos nuevamente perdido las oportunidades y quizá podamos tener un futuro que no lo queremos imaginar. Bien. Muchas gracias al economista Vicente Albornoz, al economista Jaime Carrera y al doctor Napoleón Santamaría por hablar de esta perspectiva económica en el Ecuador. Muchas gracias y un feliz año, muy amables por su aporte. Gracias a todos, un gusto. Gracias, Miguel. A todos. Buen día. Muchas gracias. Aquí seguimos buscando la verdad. Vamos a hacer una pausa publicitaria y ya volvemos con el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, el asambleísta Fernando Villavicencio, y la corrupción en los últimos años. ¿Cuánto daño le ha hecho al Ecuador? Miguel Rivadeneira en la revista de opinión.